De Números, capítulo 9, yo leo el texto del 1 al 7. Números, capítulo 9, versículos 1 al 7. Muy bien, van a salir los niños ahí a la clase. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día, y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y leo el 8 otra vez. Y Moisés le respondió: esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Vamos a hacer una breve oración. Pues Dios Padre, gracias por esta oportunidad que me das de exponer tu palabra. Ayúdame, mi Dios, dame tus palabras, ordena mis ideas, que tu Espíritu Santo fluya, mi Dios, a través de estos labios inmundos, que te pido que me purifiquen, los purifiques y sean solamente una voz que proclame tu palabra, y que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento para comprender estas verdades. Te lo pido, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, aquí ya estamos en el año segundo que los israelitas habían salido de la esclavitud de Egipto. Israel ya había celebrado la Pascua. La primera vez la celebraron cuando todavía estaban en Egipto. Esa noche Dios les ordenó el día 14 del primer mes, que para los judíos, los israelitas se llamaba el mes de Abib, que es entre los meses de marzo y abril. Ese día Dios les ordenó celebrar la Pascua, donde todo hogar israelita tenía que sacrificar un cordero y untar la sangre del cordero en los postes y en los dinteles de las puertas, porque Dios iba a ejecutar juicios en Egipto, dando muerte a todo primogénito de los egipcios. Y Dios ordenó que los israelitas celebraran la Pascua. Pascua, hermano, es una palabra que viene del hebreo Pesaj, que significa pasar sobre. En inglés, la palabra que se utiliza para Pascua es Passover, o sea, pasar sobre. ¿Por qué, hermanos? Porque esa noche Dios iba a ir ejecutando, dando muerte a todo primogénito de Egipto, desde el primogénito que se sentaba en el trono de Faraón hasta el primogénito de la que muere en el molino. Pero cualquier hogar que celebrara la Pascua, sacrificara el cordero y untara la sangre, la Biblia dice que Dios iba a pasar de largo. No iba a morir ningún primogénito que estuviera en ese hogar que tuviera la marca de la sangre del cordero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esa fue la primera vez que los israelitas celebraron la Pascua, todavía en la esclavitud de Egipto. Aquí, hermano, ya se estaba cumpliendo un año que los israelitas estaban saliendo, habían salido de Egipto, y, hermano, ya iban a celebrar la Pascua, pero ya en el desierto. Ellos iban con rumbo a la tierra prometida. Y usted sabe, la Pascua tenía ciertos ritos, ciertas reglas, ciertos requisitos. Hay que entender, hermano, que la Pascua en el antiguo Israel era, hermano, era un recordatorio de que Dios, hermano, cuando ejecutó juicios en Egipto y al ver la sangre del cordero en los hogares israelitas, Él pasó sobre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la Pascua era un recordatorio de cómo Israel se salvó del juicio. Y la Pascua
en el antiguo Israel, hermano, era central en la adoración. ¿Cuál era la Pascua? Pues el día 14, desde el día 10 ellos tenían que apartar un cordero sin mancha, un cordero de un año, y el día 14 lo sacrificaban entre las 2 tardes. ¿Cuáles las 2 tardes? A las 3 de la tarde. La primera tarde es el mediodía, la segunda tarde era cuando se metía el sol, entonces entre las 2 tardes era a las 3 de la tarde. A esas horas tenían que sacrificar el cordero y lo tenían que comer con hierbas amargas. El cordero tenía que ser asado al fuego, no hervido, tenía que ser asado al fuego. No tenían que quebrarle ningún hueso. Había ciertas reglas para el cordero. Entonces un cordero tenía que ser suficiente para toda la familia. Si el cordero era mucho para la familia, entonces podían invitar a otra familia. ¿Estamos de acuerdo? Y ya lo que quedaba no tenían que guardarlo para el tercer día, se lo tenían que comer esa noche. Si no, si sobraba, lo tenían que quemar. Eran ciertas reglas. ¿Por qué, hermanos? Simbolizaba, repito, que los israelitas habían sido salvados del juicio de Dios por la sangre del cordero. Entonces, hermano, Dios les ordenó celebrar la Pascua como un recordatorio. Iba a ser un recordatorio continuo. Todos los años lo tenían que celebrar, recordando cómo ellos habían sido liberados. Y vemos aquí la orden que Dios les dio allí en Éxodo. Por favor, ya vamos a ver la Biblia, Éxodo, capítulo 12, porque me puedo estar aquí hablando toda la predicación sin usar la Biblia, con textos bíblicos de memoria, pero se me van a dormir. Entonces vamos a usar la Biblia. En Éxodo, capítulo 12, versículo 14. ¿Estamos ahí? Éxodo 12, versículo 14. Y este día, o sea, el día de la Pascua, os será ¿qué? En memoria. Y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo que nos dice, lo celebraréis. Entonces la Pascua, hermanos, era una parte central de la adoración del antiguo Israel, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Era una orden, era un mandamiento. Dice allí también en Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio, vamos a estar viendo varios textos, hermano. Deuteronomio capítulo 16, versículo 1. Guardarás, estamos ahí, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Vemos aquí en el libro de Deuteronomio que es la repetición de la ley. Otra vez Dios les recuerda, ustedes israelitas van a celebrar la Pascua el día 14 de cada mes. Entonces, hermano, era central, era muy importante para los israelitas. Ahora, hermanos, en el Nuevo Testamento, que significa el nuevo pacto, hermano, ya no estamos llamados a celebrar una Pascua sacrificando un cordero, porque este cordero que se sacrificó en el antiguo Egipto era un símbolo y una figura del verdadero sacrificio que nos salva a todos los creyentes del juicio de Dios. Veamos por favor en Primera de Corintios, vámonos hasta el Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. ¿Ya estamos ahí? Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. ¿Por qué, hermano? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ¿qué nos dice? Ya fue sacrificada por nosotros, ¿sí? La Pascua que se celebró en el antiguo Egipto, que celebraron los israelitas en los tiempos de Moisés, era un símbolo y una figura de lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso se dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando estas palabras las pronunció Juan el Bautista, en la mente de sus oyentes tenían presente el sacrificio de la Pascua. Y no es casualidad, hermano, que el Señor Jesucristo
fue crucificado el día que los israelitas tenían que celebrar la Pascua. El día que ellos estaban celebrando la Pascua, hermano, era cuando Cristo fue crucificado. Y la Biblia dice que Cristo estuvo en la cruz desde la hora sexta hasta la hora novena. En el sistema de medición de los horarios de los israelitas, la hora novena eran las 3 de la tarde. Exactamente cuando se tenía que sacrificar el cordero. Pero el verdadero sacrificio por nuestros pecados fue Cristo en la cruz del Calvario. Aquí dice, nuestra Pascua ya fue ¿qué? Sacrificada. ¿Y para qué fue sacrificada? Para que, hermano, el juicio de Dios no viniera sobre nosotros. Usted sabe, la paga del pecado es muerte. Una persona que deposita su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, confía solamente en el sacrificio de Cristo por la expiación de sus pecados, espiritualmente o simbólicamente, hermanos, está bajo la sangre de Cristo. ¿Qué significa? En el día de juicio, cuando todos nos presentemos ante el juicio de Dios, si una persona se presenta con sus pecados sin la sangre de Cristo, va a recibir el juicio de Dios en el lago que arde con fuego y azufre. Pero un creyente, una persona que en vida escuchó el Evangelio, creyó en Cristo como Señor y Salvador, se arrepintió de sus pecados, se puede decir que está cubierto por la sangre de Cristo. Ahora no vamos a hacer como dicen los pentes y carismáticos, me cubro con la sangre de Cristo. No. Cuando usted ejerce fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, Dios no ve sus pecados. Ya nuestros pecados quedan borrados. Dios ve la sangre de Cristo sobre nosotros y ve el sacrificio de Cristo en aquellos que han depositado su fe en Cristo Jesús, como lo hizo en el antiguo Egipto. Pasaba el ángel del Señor hiriendo de muerte a todo primogénito. Pasaba en un hogar, no veía la sangre del cordero, ¿qué hacía? Hería de muerte a todo primogénito. Pasaba en un hogar israelita y veía la marca de la sangre del cordero, pasaba de largo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? La Biblia dice que por fe los israelitas sacrificaron el cordero. ¿Qué significa? Para salvarle del juicio solamente obedecieron en poner la sangre y esperar que Dios cumpliera su palabra. Y Jesús dijo claramente, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿verdad? Dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, hermano, ahora nosotros, ¿verdad? Nuestra Pascua ya fue sacrificada. ¿Cuándo hacemos memoria de ese sacrificio, hermanos? Cada vez que celebramos la cena del Señor. Dice allí en Primera de Corintios, estamos ahí Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. ¿Estamos allí? Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Qué dice? Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieres esta copa, ¿qué nos dice? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Dónde recordamos el sacrificio de Cristo? En la cena del Señor. Lo celebramos en diciembre, hermanos, lo vamos a estar celebrando en abril, otra vez la cena del Señor, que como nos dice aquí la palabra, es el recordatorio, es en memoria. Y cada vez que lo hacemos, estamos anunciando, estamos dando testimonio que Cristo murió para que nuestros pecados fueran borrados. Y al tener nuestra fe en Cristo Jesús, cuando nos presentemos en el juicio de Dios, ante a Dios que vamos de dar cuentas, nuestros pecados están borrados por la sangre del Cordero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermano, es un mandato. Aquí también la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que los creyentes tenemos que celebrar la cena del Señor. Nos da un mandamiento que nos probemos a cada uno
y así comamos la cena. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Dice allí en Primera de Corintios, regresemos otra vez, Primera de Corintios capítulo 5, Primera de Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis que nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con pan y sin levadura de sinceridad y de verdad. En el antiguo Israel, para celebrar la Pascua, tenían, hermanos, que ellos que limpiar toda levadura de sus casas. Entonces, desde una semana antes, los israelitas hacían una limpieza general, no por higiene. Lo hacían, hermano, para que no quedara ninguna morona de pan con levadura, porque tenían que estar limpios de toda levadura. Entonces hacían una limpieza exhaustiva. Nosotros, hermano, la levadura, usted sabe, en la Biblia es una representación del pecado. ¿Qué significa? Si, hermano, al recordar la cena del Señor, el sacrificio de Cristo, tenemos que limpiarnos del pecado. Si una persona en el antiguo Israel, hermano, estaba inmundo, no podía celebrar la Pascua. ¿Qué significa? Que estuviera contaminado espiritualmente, ya sea por levadura o por un muerto. Regresemos al Antiguo Testamento, por favor, y ahorita ya vamos a empezar con el mensaje. Solamente estoy poniendo un fundamento para que usted entienda el contexto de lo que estamos hablando. Levítico, capítulo 7, versículo 20. ¿Sí? Levítico, capítulo 7, versículo 20, ya estamos ahí. Ya estamos ahí, hermanos. Pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, la cual es de Jehová, estando inmunda, ¿qué nos dice? Aquella persona será cortada de entre su pueblo. ¿Qué significa, hermano? Que en el Antiguo Testamento celebrar los sacrificios, ofrecer sacrificios estando inmundos, no limpios espiritualmente, era pecado. Entonces, hermano, en el pasaje que estamos leyendo, los israelitas tenían que celebrar la Pascua en el primer mes a los 14 días. Y la celebraron. Pero aquí, como estamos leyendo nuestro pasaje, nos dice que hubo unas personas, en nuestro texto, números 9:6, hubo unas personas que estaban inmundas a causa de muerto. Vaya, habían tenido un muerto, un difunto en la familia. Entonces, tener contacto con un muerto o estar en una habitación donde estuviera un muerto, hermano, eso usted ya lo contaminaba ceremonialmente y ya no podía ofrecer sacrificios, ni acercarse al altar, ni ofrecer nada para Dios, porque estaban contaminados ceremonialmente. ¿Estaban qué? Inmundos. Entonces sucede que ellos tienen este muerto, usted sabe, usted tiene un difunto, pues lo tiene que velar o lo tiene que ir a enterrar. No puede evitar tener el contacto con un muerto, ¿verdad? No puede enterrarse solito. Amén, hermano. Pues a estas personas no les quedó de otra más que, hermano, tener contacto con este familiar muerto e irlo a sepultar. Sucede que fueron los días de la Pascua y ellos, por cumplir el mandato de no celebrar la Pascua estando inmundos, ya no celebraron la Pascua. Ya no la pudieron celebrar en esa fecha. Entonces ellos dijeron, y ese es el texto y es la enseñanza de hoy, en Números capítulo 9, versículo 7, y le dijeron a aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Y qué dice? ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y hermano, hoy quiero hablarles, hermano, que no hay ningún impedimento para que usted obedezca a Dios. Así se llama este mensaje, ningún impedimento para que usted obedezca a Dios. Estas personas, por causas ajenas a su voluntad, debido a las circunstancias que ellos no podían controlar, pues tuvieron un muerto, un difunto, y se contaminaron con él. Estaba fuera de su control. Hermano, ¿quién va a escoger la fecha en que se muere? Nadie, ¿verdad? Ni modo que estuviera el familiar enfermo y le hubieran dicho, espérate que pase la Pascua y ahora sí.
te mueres, ¿no? ¿Qué quiero enseñar con esto? Que hay cosas que están fuera de nuestro control, ¿sí? Y estas personas fue algo que no estuvo determinado por ellos y se perdieron de celebrar la Pascua. Entonces ellos fueron con Moisés y dijeron, ¿por qué somos impedidos? Moisés fue y consultó con Dios y Dios, hermano, dio instrucciones de cómo celebrar la Pascua. Entonces, hermano, vemos aquí, seguimos leyendo, en versículo 10, números 9-10, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviera inmundo por causa de muerto o estuviera de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán. Entonces, hermano, aquí Dios les dio la solución. Ellos llegan preocupados. ¿Por qué no vamos a celebrar la Pascua? No fue nuestra culpa. Ellos querían obedecer a Dios, querían cumplir con Dios. Van con Moisés y Dios dio la solución. Ok, por alguna circunstancia, si están inmundos, límpiense y al segundo mes la celebran. ¿Qué significa esto, hermano? Que Dios, hermano, está poniendo soluciones para que ninguno tenga impedimento de obedecer a Dios. Ahora, hermanos, eh, tal vez, hermano, hubo otras personas que no se presentaron a pedir opinión. Usted sabe, fallece una persona, pues han de haber llegado más de 2 personas. ¿Estamos de acuerdo? Tal vez hubo personas que no quisieron preguntar porque estos vieron una oportunidad para no participar. ¿Sí me están entendiendo a dónde voy? Unos sí quisieron celebrar la Pascua, otros dijeron, pues ya se pasó la fecha, ahora para la próxima, para el otro año. ¿Sí? Entonces, hermano, estas personas que no pudieron participar de la cena del Señor en su tiempo, hermano, ellos con mayor razón querían celebrar la Pascua. Y entienda esto, hermano. Si por alguna circunstancia no podemos obedecer a Dios, con mayor razón, tenemos que hacer lo posible por obedecer. Aquí, hermano, es la exhortación. ¿Cómo es posible que no haya creyentes que no les interese obedecer a Dios? ¿Cómo es posible que haya creyentes que se digan creyentes que no quieran participar en la obra del Señor? Hermano, hay que entender que hay circunstancias fuera de nuestro control. Pero eso, hermano, no debe ser impedimento para obedecer a Dios. Ajá. Eh, Siempre la gente se excusa, ¿verdad? Aquí, hermanos, fue algo que estaba fuera de su control, pues un muerto. Hay gente, hermano, en nuestros tiempos que les dicen creyentes, hermano, si no pueden venir a la iglesia, si no pueden leer la Biblia, si no pueden orar, si no pueden evangelizar y servir, hermano, siempre se excusan, ¿sí? Pues ya no lo hice, ya no pude ir, ya no pude leer la Biblia, ¿verdad? ¿Cuánto a nosotros nos pasa que a mí me pasa lo muy seguido, sabe mi esposa cómo me pongo de malas, ¿verdad? Que trato de leer, trato de estudiar, me están interrumpiendo. Ya dije, bueno, pero no significa que no voy a leer la Biblia. Tengo que buscar una forma, una manera de leer la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Si no puedo ir a la iglesia, tengo, hermanos, que buscar la forma, la manera de obedecer a Dios. Este es el ejemplo que nos está dando aquí esta Biblia, este pasaje. No pudieron celebrar la Pascua y dijeron, ¿por qué somos impedidos? Debe de haber una manera. Y hermano, y Dios les dio la solución a aquellos que querían obedecer a Dios. Si usted quiere obedecer a Dios y cumplir con Dios, hermano, Dios siempre le va a dar las oportunidades de obedecer. ¿Sí me está escuchando? ¿Por qué gente no obedece? Simplemente porque no quiere. Y siempre salimos con la palabra es que. ¿Sí has escuchado esa palabra? ¿Por qué no viniste? Es que. ¿Por qué no hiciste esto? Es que. Vea lo que nos dice el Señor Jesús acerca de esto. Mateo capítulo 17. Mateo, y no estoy regañando a nadie, hermano, ¿verdad? Eh,
Mateo capítulo 17, lo estamos viendo, versículo 20. Dice el Señor, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe, como un grano de mostaza, dirás a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada será ¿qué? Imposible. Nada será imposible. Usted sabe este pasaje, trajeron un muchacho lunático a los discípulos del Señor Jesús, no lo pudieron curar. Cuando baja el Señor Jesús, va el padre de familia con el Señor Jesús, le dice, te lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron. Como le dice el Señor, oh generación incrédula y perversa, hombres de poca fe. Entonces ya después en privado le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Qué le dice el Señor Jesús? Por vuestra poca fe. Porque si tuvieras fe, como un grano de mostaza, le dirás a este monte, pásate de aquí a allá, y nada será ¿qué? Imposible. ¿Qué significa? Este dicho, hermano, significa que si usted tiene fe, va a hacer todo lo posible por agradar a Dios. Y nada le va a hacer ¿qué? Imposible, porque Dios nos da los medios y las facilidades para que podamos obedecer. Cuando el Señor Jesús dijo que tuviéramos fe como un grano de mostaza, no se estaba refiriendo al tamaño del grano de mostaza. Todos dicen, es que la más pequeña de las semillas. No está hablando de tamaños, está hablando de la calidad. Porque el grano de mostaza tiene tres particularidades. Número uno, el grano de mostaza es la semilla más dura y más resistente. Aunque la pisotees, aunque la quemes, no se destruye y germina. ¿Qué nos dice el Señor Jesús? Que debemos tener una fe resistente, a pesar de todas las adversidades, a pesar de todos los problemas. ¿Recuerda usted el pasaje de Daniel? Cuando en la corte del rey sacaron un decreto que toda aquella persona que orare a una persona distinta al rey Nabucodonosor, había una sentencia. ¿Recordamos cuál es esa sentencia? Para no ir a la Biblia, ¿todos recordamos esa historia? ¿Cuál era la sentencia? Dígame. Aquí se quedaron allí con la cara de what allá atrás, ¿verdad? Bueno, por el tiempo, había una sentencia que fuera arrojado a un foso de leones. Cualquier persona que orare a otra entidad que no fuera el rey Nabucodonosor. Daniel se entera de este decreto. ¿Qué hizo? ¿Dejó de orar? Vamos allá, Daniel, vamos rápido, ¿verdad? Porque quiero que lo vea usted, porque muchos se me quedaron viendo con la cara de what. En Daniel, capítulo 6, y este es un ejemplo para aquellos que ponemos pretextos para no cumplir. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel, ya estamos ahí, Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué nos dice? Daniel 6:10, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba ¿qué? 3 veces al día y oraba a Dios y oraba y daba gracias delante de su Dios. ¿Cómo? Como lo solía hacer antes. ¿Qué significa? Que Daniel oraba 3 veces al día. Se enteraron sus rivales que él hacía esto, que oraba a su Dios, por eso maliciosamente decretaron este edicto, que si una persona oraba a otra persona que no fuera el rey Nabucodonosor, fuera arrojado un foso de leones. Daniel se entera de esto. ¿Y qué dijo? Ya no voy a poder orar, mejor así la dejo. ¿Hizo eso? No. Él buscó la manera, la forma, y se encierra en su cuarto y oraba a Dios 3 veces al día. ¿Cómo? Como lo solía hacer antes. Y no es que Daniel no tuviera que hacer. Daniel, hermano, era uno de los 3 gobernadores, hermano, que vigilaban las 120 provincias del imperio asirio. ¿Me estás siguiendo, hermano? Era una persona ocupada. Era un funcionario de gobierno. Entonces, hermano, aquí es una clara muestra que nuestra fe tiene que ser resistente a pesar de las pruebas. Si usted tiene fe a pesar de las circunstancias, usted va a buscar la manera de obedecer a Dios. No va a dejar de cumplir. Eso es lo que nos dice la Biblia, tener fe como un grano de mostaza. ¿Qué significa?
que el grano de mostaza es, hermano, es la semilla más resistente. También, hermano, el grano de mostaza es la semilla que crece más rápido, es pequeña, pero después, hermano, crece y se hace un árbol fuerte y grande. Así debe ser nuestra fe. Nuestra fe, hermano, debe de crecer. No debemos de quedarnos como niños. Y siempre ponemos pretexto, es que no tengo tiempo, es que no le entiendo, es que, hermano, y hermano, Jesús dijo claramente, si tuvieras fe como un grano de mostaza, la mostaza crece. Y usted sabe que la Biblia nos dice, así que, hermanos, estad firmes y constantes, ¿qué? Creciendo en la obra del Señor. No debemos de quedarnos como cristianos, hermanos, niños, bebés. Tenemos que estar creciendo, buscar la manera de crecer. Yo se lo paso a creyentes que tengan 3 meses, 6 meses. Pero si, hermano, si ya tiene años conociendo la palabra de Dios, hermano, y no crece en su servicio, en su conocimiento de Dios, hermano, es que no tiene fe. Porque algo, hermano, que tiene la semilla, usted la avienta a la tierra, ¿y qué sucede? ¿Qué sucede con las semillas cuando las avienta y las siembra? ¿Qué sucede, hermano? Siembra. La siembra y crecen, germinan, semilla que sea. Usted aviente maíz, aviente frijol al patio, le cae agua, hermanos, tarde o temprano crece, brota. Porque, hermano, la semilla tiene vida latente dentro de ellos, está diseñada para germinar. La fe, hermano, en nosotros tiene que crecer. Si no está creciendo, hermano, es que nos estamos dejando llevar por las circunstancias. Y, hermano, no estamos poniéndole interés en crecer. Por eso el Señor Jesús dijo, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Qué dijo? Por vuestra poca fe. Porque si tuvieras fe, nada te sería imposible. Usted sabe el dicho que nos dice, la fe mueve montañas. Una persona con fe, hermano, busca la manera de cumplir con su Dios. Por eso estos dijeron, ¿por qué somos impedidos? Y Dios les dio la solución. Y Dios siempre va a tener la solución y usted en la palabra de Dios va a encontrar la manera de cumplir con Dios. Y por eso Jesús dijo, si vuestra fe fuera como un grano de mostaza, resistente, que crezca. Y otra característica que tiene la semilla de mostaza, que no es híbrida. ¿Qué significa? Que no se puede mezclar con otras semillas. Podrá mezclar otras semillas menos el grano de mostaza. Y así debe ser nuestra fe, hermano. Nuestra fe tiene que ser genuina, única, sin mezclas. Que a veces somos cristianos y tenemos filosofías mundanas. O ya tenemos filosofías de los pentes, o traemos creencias y supersticiones, hermano. ¿Cómo a mí se me hace imposible creer que haya cristianos supersticiosos? Cristianos supersticiosos. ¿Qué son esos, hermano? Que yo una vez, ¿verdad? Que se ríen, ¿verdad? Pero una vez pasó, yo lo vi, nadie me lo contó. Un hermano del colegio bíblico, que estudiamos juntos, compañeros de mi esposa y mío, en esos andares de la vida nos encontramos. Y ya encontramos al bebé, a su bebé, y hermano, le había puesto un listón rojo en la mano. Dice, ¿por qué trae eso? Pues ya ves, mi mamá, y pues dicen que para que no le hagan el mal de ojo. Y yo dije, y yo le digo, o sea, estuvimos juntos en el colegio, y tú también la estás haciendo. Es que mi mamá. Y aparte tenía un ojo de venado. ¿Sí conoces esa semillita, el ojo de venado? Para que no le hagan el ojo. Hermano, ¿cómo es posible que haya creyentes que crean eso? ¿Cómo es posible que haya creyentes que le tienen miedo a la bruja, a la llorona, al nahual? ¿Cómo hay cristianos que todavía están leyendo su horóscopo? Que la suerte, que se separan con el pie izquierdo. ¿Cómo hay, hermano, creyentes que todavía, hermanos, se ponen aquí el billete para que no se les meta el diablo? Hermano, nos reímos, pero si hay cristianos supersticiosos. Entonces, ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué no es genuina, sin mezclas? Te estás mezclando con filosofías del mundo. Amén, hermano. Entonces, si nosotros tuviéramos fe, hermanos, buscaríamos la manera de que nada nos impida servir a Dios. Hechos capítulo 8, por favor. Hechos
capítulo 8. ¿Sí está aprendiendo algo, hermanos? ¿Sí está entendiendo lo que quiero decir? Una persona que quiere obedecer a Dios, nada lo va a detener, nada le va a impedir. Va a dejar a un lado los pretextos, las excusas, y va a buscar la manera de obedecer a Dios. Y hermano, Dios siempre nos da la manera de obedecer. En Hechos, capítulo 8, versículo 35 en adelante. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿qué nos dice? Le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué dijo? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hermano, aquí vemos una persona que apenas se le estaba explicando el evangelio. Él había ido a Jerusalén a adorar, una persona religiosa, pero no era salva. De regreso, tal vez en Jerusalén, consiguió una porción de las escrituras, no una Biblia completa, pero consiguió una escritura. Y en el camino de regreso a su casa venía leyendo. Encuentra este pasaje de Isaías. Felipe se le acerca. Le dice, ¿entiendes lo que lees? Él dice, ¿cómo voy a entender si no me lo explicas? O sea, tenía ganas de aprender más. Sin duda, a Felipe le comienza a explicar el evangelio. Encuentran cierta agua. No se nos dice si era un río, si era un lago, si era la orilla del mar. Y él dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Una clara enseñanza, hermanos, y permítame que se lo repita, una clara enseñanza que un verdadero creyente va a buscar la manera y la forma de obedecer a Dios. De ellos mismos va a salir obedecer a Dios. No tienes que andarlos chicoteando, no tienes que andar detrás de ellos. Hermano, mi esposa me conoce y voy a ser un poco sincero con ustedes. Hermano, ella sabe, yo no tengo paciencia, hermano, a los que son rebeldes. Cristianos ya viejos, amén, hermano, de años, que supuestamente van a la Biblia de años, y que todavía tengan que estarlos arreando, hermano, yo no voy detrás de ellos. ¿Por qué? Ayer platicando con mi esposa, sacamos anécdotas de cómo llegué a Príncipe de Paz. No voy a entrar en eso, hermanos, en esos detalles, pero, hermano, de alguna forma, yo fui salvo en una iglesia que no era bautista fundamental. Fui salvo en una iglesia carismática, aquí están mis familias, carismática, no enseñaban doctrina. Y una vez escuché que criticaban a los bautistas, que los bautistas no dejaban hablar en lenguas, que los bautistas eran esto, que los bautistas criticaban la música de bateritas. Dije, voy a buscar por qué critican a los bautistas. Y hermano, y encontré en internet ahí todas las doctrinas bautistas fundamentales. La doctrina de Dios, la Trinidad de Dios, el Espíritu Santo, el nacimiento virginal de Cristo, la justificación sin obras, etcétera, la expiación, todo eso. Dije, yo quiero ir a una iglesia de estas. Yo quiero ir a una iglesia con sana doctrina. Y comienzo a buscar en el directorio ahí del del país de la República Mexicana, estaba el mapa del Estado de México, le doy clic al mapa del Estado de México y aparecen las direcciones de todas las iglesias bautistas del Estado de México. Y apareció la de Príncipe de Paz. En la calle Teotihuacán, las Colonia Culturas, dije, yo vivo a un lado de allí, yo vivo ahí a un lado. Eso fue un sábado en la noche y yo dije, y yo llegué aquí a mi casa de trabajar al otro día, yo voy a buscar esa iglesia. Y ahí vengo calle por calle, hasta que llegué a Teotihuacanos y ya me meto en Teotihuacanos, y era ya como el mediodía, veo que hermanos pues ya van saliendo de ahí de la iglesia, las hermanas con su falda, con su Biblia, y veo un hombre con un saco, un traje, era el único que tenía traje y corbata. ¿Quién era? El pastor Enrique. Y me la acerco y dice, mire usted es fulano de tal, y ya ve cómo es el pastor. Sí, eso soy yo, bien desconfiado. Mire, esta es la iglesia bautista Príncipe. Sí, mire, pues encontré sus direcciones en internet. ¿Cómo? ¿Ya? Bien sorprendido. ¿Y cómo? ¿De qué? ¿Qué? ¿Para qué? Y mire, es que es una página bautista y aquí encontré su dirección y yo quiero venir a congregar. Ah, bueno, está bien, pues ya se acabó el culto en la tarde, ahorita venga en la tarde. Hermano, y yo vine. Llegué a la casa, descansé, ya vi que iban a ser las 7, ya vengo caminando. En ese tiempo estaban pavimentando
aquí la avenida esta, ya sabe cómo se hacía lo de acero y todo eso. Ahí vengo y me encuentro al pastor Enrique que iba en la camioneta a hacer ruta. Y ya me ve y le dio mucho gusto. Ah, hermano, qué bueno que se animó. Me trajo a Príncipe de Paz el 9 de septiembre del año 2001 y lo demás es historia. Sin necesidad, hermano, de que me estuvieran arreando, promoviendo, dándome premios, dándome promociones, dándome regalitos, que me estén consintiendo, hermano. Eso es fe. ¿Sí me está escuchando? Y un cristiano nacido de nuevo va a buscar la manera de cumplir y de obedecer a Dios, sin necesidad que lo estén arreando y chicoteando. Podemos buscar a los nuevos, a los bebés en Cristo. Pero ya un cristiano ya de meses, semanas o de años, hermano, es un cristiano que no quiere obedecer. ¿Qué te impide obedecer a Dios? Tenemos, hermano, que buscar la forma y la manera. Versículo 13 de nuestro pasaje. Números, capítulo 9, versículo 13. Vea lo que dice Dios. A estos que querían obedecer, Dios les dio la solución. Pero vea la sentencia que Dios da a los rebeldes. Números, capítulo 9, versículo 13. ¿Estamos ahí? Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejara de celebrar la Pascua, la tal persona será que cortada de entre su pueblo. Por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado. ¿Qué está diciendo Dios? Si tú estás limpio y estás dispuesto para la fecha y no lo quieres hacer, vas a llevar tu pecado, vas a ser cortado de entre su pueblo. ¿Qué significa cortar de su pueblo? Que iba a ser muerto. Esa era la sentencia para una persona en el antiguo Israel que no quería celebrar la Pascua a su tiempo. ¿Qué pretexto va a dar? Y hermano, si no queremos obedecer a Dios, hermano, ¿qué pretexto le damos a Dios? Aquí al pastor engañamos a la iglesia. A veces el pastor tiene que fingir y pone una sonrisa, fingida. Y le digo la verdad, es fingida. Cuando le pregunto a un hermano o una hermana, ¿por qué no vino? ¿Por qué no hizo? ¿Por qué? Es que, es que, esto, es que aquello, otro. Una vez un pastor hizo la lista de los 1001 pretextos que la gente pone para no cumplir con. Y fingimos. ¿Por qué, hermano? ¿Qué pretexto pone? Vea lo que nos dice acerca de la desobediencia, el primer libro de Samuel. Ay, pastor, ya está enojado. Ya se enojó. Hermano, no, le estoy diciendo la verdad. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová también en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué pasó aquí? Dios le dio la orden a Saúl de hacer guerra contra Amalek y los tenía que exterminar a todos, matar a todos, hombres y mujeres, matar a su rey y matar también el ganado. ¿Pero qué hicieron? Mataron a los hombres, dejaron con vida al rey y dejaron con vida al ganado. Llega el profeta Samuel y el rey Saúl dice, he obedecido a tu Dios. Y dice el profeta Samuel, ¿y qué es ese balido que escucho en los corrales? O sea, estoy escuchando borregos y vacas. Y dice Saúl, es que el pueblo, y lo guardé para ofrecer sacrificios. ¿Qué sucedió aquí? Saúl no obedeció a Dios. Y Samuel le dio estas palabras. Dice como pecado de adivinación a la rebelión y como ídolos, idolatría, la obstinación. ¿Qué significa? Si tú no obedeces a Dios, eres como un hechicero o como un católico. Amén, hermano. Eso es lo que la palabra dice. Si no obedeces a Dios, eres como un adivino, como un hechicero.
como un católico. ¿Ha escuchado católicos que dicen, yo no soy católico, soy qué? Creyente. Y hermano, ¿obedecen a su fe? ¿La obedecen? ¿La obedecen, hermano? No la obedecen. Y les voy a decir algo, bautistas se comportan como católicos. Yo no estoy tan metido en la iglesia, yo voy de vez en cuando. Y sí se jactan de decir que creen en el Dios único, vivo y verdadero, pero no lo obedecen totalmente. Muchos silencios, hermano. Es que es la verdad, hermano. Rebelión y obstinación. ¿Qué entiende por obstinación? Que son necios, tercos, que nadie les hace cambiar. Se les mete en su idea que ellos según están obedeciendo a Dios, pero no están obedeciendo a Dios. Dicen que tienen fe, pero no tienen fe. Porque si tuvieran fe, estuvieran obedeciendo completamente a Dios. Y no pusieran pretextos. ¿Sí me está escuchando? Yo cuando pregunto a la gente me dicen, es que esto, hermano, yo nomás los escucho y les doy su avión. Oro por ellos, pero no les creo todas las mentiras que me dicen. Mañana sí voy, mañana lo hago. ¿Por qué no viniste? Porque tuve cosas que hacer. Jesús dijo de María, ella escogió la mejor parte. Por último, Lucas 12:47. ¿Y qué va a pasar, pastor? Lucas 12. Lucas 12. No estoy enojado, hermano. No estoy enojado. La gente que no me conoce, no estoy enojado. Sí. Así predico cuando estoy de buenas. Lucas 12, versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, ¿qué dice? No se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, ¿qué dice? Recibirá muchos azotes. Sí. Hermano, usted conoce la palabra. Usted ha escuchado muchas predicaciones. Usted conoce la voluntad de Dios. Y al conocer la voluntad de Dios, hermano, tenemos que prepararnos para obedecerla, para cumplir. Si usted tiene impedimentos para cumplir con la palabra de Dios, para obedecer a Dios, hermano, va a buscar la manera, la forma de que Dios le ayude a obedecer a Dios. No me gusta dar testimonios, hermano, pero yo sé de lo que hablo. A veces usted tiene que cambiar de trabajo, de lugar de residencia. Usted tiene que a veces abandonar relaciones para obedecer a Dios. Yo siempre he dicho, y con esto termino, yo andaba en el grupo musical. Una vez el hermano Pepe, él dice que buscando en YouTube, me encontró allí, pero no predicando. Me encontró en YouTube en videos. Aquí está mi familia, no, estoy en videos. No les digo porque ahí me van a buscar, ¿verdad? No quiero que me vean ahí, pero ahí salgo, cantando y bailando. Bueno. Y me vio su familia. Él, miren, aquí está el hermano José, pero unos videos de hace 20 años. Y dicen, entonces sí es cierto que era músico, que era artista. Yo pensé que nomás andaba en los camiones cantando. Hermano, fui a TV Azteca, fui a Televisa Puebla, fui a estaciones de radio en Morelos, en Puebla. Grabé discos, había planes de gira ya al extranjero. En ese momento, Dios tenía otros planes para mí y lo dejé. Me costó trabajo, pero hermano, no sé hasta la fecha cómo le hice, porque era mi trabajo, no era por diversión, lo hacía por trabajo. Cuando Dios me llamaba y me dijeron, es que no puedes estar el sábado tocando en la pachanga y el domingo ir a la iglesia. Hasta que un día en un domingo en la iglesia llegué en la mañana después de un evento, llegué en la mañana y el pastor dijo, Jesucristo está aquí entre nosotros. Hablando de que si 2 o 3 están reunidos, en mi nombre yo estoy ahí en medio de nosotros. Yo recordé, ¿cómo es posible? Yo dije entre mí, ayer estaba con borracho en el baile, en la pachanga, fumando, tomando, hasta maricones había. Y estoy aquí en la iglesia, eso no, ya no puede seguir. Eso me dio la fuerza de abandonar mi trabajo. Y hermano, y Dios me proveyó de un trabajo. ¿Qué quiero enseñar con esto? Cuando una persona quiere obedecer a Dios, Dios le va a mostrar cómo cumplir, cómo obedecer. Cuando usted en verdad quiere obedecer a Dios.
Si no quiere obedecer a Dios y tiene todo para obedecerle, Dios le va a disciplinar. Va a decir, pastor, pues no me pasa nada. Peor. Porque dice la Biblia, yo al que amo, disciplina. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Padre Dios, gracias por este tiempo, esta oportunidad. Y te pido, mi Dios, que los oyentes retengan lo que es necesario para su edificación. Mi Dios, usé ilustraciones, anécdotas. Tú sabes, mi Dios, que no me gusta hacer uso de ellas, pero yo, mi Dios, puedo comprobar, mi Dios, cómo tu gracia nos pone en el corazón el obedecerte, en hacer todo lo posible por cumplir, y que tú, mi Dios, mueves circunstancias, mueves personas, mueves todo para que podamos obedecer. Yo te pido, Padre, que nos pongas en el corazón el obedecer. Si hay estorbos, si hay impedimentos, danos la sabiduría para sortearlos y que no haya ningún impedimento para obedecerte. Yo te pido por aquellos que pueden, tienen el tiempo, tienen los recursos, pero no quieren simplemente cumplir. Quieren seguir sus propios caminos, sus propios planes, sus propias ideas. Seas con nosotros. Hermano, hermana, va a sonar este piano. Piensa en unos segundos. Piensa en unos segundos en qué le está fallando usted a Dios. ¿O qué pretexto les está poniendo? Vimos aquí unas personas que por causas ajenas a su voluntad, circunstancias fuera de su control, no pudieron cumplir con Dios en el tiempo señalado. Y Dios les dijo, no hay problema, háganlo el siguiente mes. Hermano, si por alguna razón fuera de tus posibilidades no puedes cumplir, Dios te da una oportunidad. Pero si tú de una manera intencional y voluntaria no quieres obedecer, puede venir la disciplina de Dios. La Biblia dice que un día vamos a dar cuentas. Qué tan fiel, qué tan obediente fuiste. Y no diga, pastor, me está espantando, me quiere espantar. No, tú eres libre, usted es libre de decidir lo que quiera hacer. Pero Jesús dijo, si tuvieras fe, nada te va a ser imposible. Podrás cumplir con Dios, podrás obedecer. Dios Padre, gracias por este tiempo. Bendiga la invitación y danos a todos un corazón obediente, dispuesto a evadir todo estorbo, todo impedimento, para que podamos cumplir con tus mandamientos. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.